Bueno, pues gracias, pastora, por permitirme estar aquí en este atril. Hoy vamos a hablar, y sobre todo quisiera que experimentemos un nuevo mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estaba oyendo a Esteban cantando esa última canción del Espíritu maravillosa. El Espíritu Santo hace la diferencia en tu vida y en la mía. Él es la presencia de Dios que envió el Padre y que envió Jesús para acompañarnos en nuestro transitar en esta vida. Y a veces perdemos la conciencia no solo de su presencia, sino de su poder operando en nuestras vidas. Y para ponerle un título a esta plática, le vamos a llamar Libres por la Unción. Y yo estoy feliz de estar en esta casa desde prácticamente su inicio. Y el pastor Gabriel y nuestra pastora Lourdes han siempre tomado como base para este ministerio el ministerio terrenal del Señor Jesús, basado en Isaías 61 y en Lucas 4, 18 y 19. Si tú eres miembro de esta casa, estas escrituras deben ser para ti no solo un reto y un desafío, sino una realidad. Y te lo hablo por experiencia propia. Como seguramente muchos de ustedes hemos experimentado un proceso continuo de sanidad interior y de liberación a lo largo de nuestra vida en Cristo. Nacimos del Espíritu cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo no puedo olvidar, y espero que tú no olvides, ese día en que alguien enviado del cielo te habló las buenas noticias del Evangelio. Y tú abriste tu corazón y dijiste: sí, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y en ese momento ocurrió tu primer milagro. El Padre te hizo su hijo o su hija y te hizo nacer de nuevo de su espíritu. Y eso se dice fácil, pero tiene una profundidad tremenda, porque ¿sabes qué hizo Dios? Te cambió y me cambió el ADN espiritual. De pecadores nos hizo justos. Puso su Espíritu Santo dentro de nosotros y nos habilitó para poder vivir la vida, ahora sí que como dicen, como Dios manda. Ahora, no ha sido fácil porque tenemos un alma, todos tenemos un alma, que es un alma muy espinosa, muy rebelde, muy necia, muy mal programada. Programada por el mundo, por la tradición y por la costumbre. De ahí la importancia que tiene la mancuerna, y permítanme decirlo así, de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es el poder dinámico de Dios para que tú puedas experimentar una vida diferente, una vida transformada. El Espíritu Santo toma de los depósitos que tú has metido de la palabra de Cristo para que tú puedas vencer en los momentos de tentación y de debilidad. El Espíritu Santo requiere de esa palabra que tú has leído, que tú has meditado y que tú has bajado de acá a acá. Es muy claro que la fe es del corazón. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa a Jesucristo como Salvador. ¿Cierto o no? Tenemos mucha palabra en la mente, pero es el Espíritu Santo que nos la revela y nos permite aterrizarla en el corazón y convertirse en convicciones verdaderas. Estar plenamente convencidos de la verdad de Jesucristo. Hay unos versículos que para mí son importantísimos también. Toda la palabra es importante, pero el Señor te va marcando con ciertos versículos que se convierten en esas gemas preciosas que en el momento de tu necesidad están ahí para sacarnos adelante de toda circunstancia. Vamos por favor
a Juan 8:32 al 36. Estamos hablando de ser libres. Libres por la unción y libres por la palabra de Dios. Estaba Jesús hablando con unos judíos que se decían creyentes en Cristo. Y el Señor Jesús les dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El conocimiento de la verdad, ¿qué produce? Libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de las mentiras, de los engaños, de la ignorancia, que son las armas que el enemigo usa para mantenernos en esclavitud. Y estos creyentes en Jesús, judíos, pero que en realidad no tenían la revelación, le respondieron al Señor Jesús: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Y Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. No sé en qué nivel de desarrollo y crecimiento espiritual estés, pero podemos comparar el crecimiento del ser humano al crecimiento espiritual de los creyentes. Hay una infancia, hay un nuevo nacimiento, hay una infancia en Cristo, hay una preadolescencia, hay una adolescencia y hay una madurez en Cristo. El Señor Jesús quiere que tú madures en tu cristianismo, en el conocimiento de Él y en la práctica de la verdad. Porque la realidad es que muchos de nosotros hemos desperdiciado muchísimo tiempo, como alguien decía, dando vueltas a la glorieta, regresando al mismo lugar durante mucho tiempo, en donde no vemos la liberación que Cristo ofrece y promete, liberación del temor, de la angustia, del miedo, de tantas cosas, de la situación financiera. Y ya no digamos de esclavitud a diversos pecados. Por eso tenemos que venir al principio y escuchar las palabras de Jesús que dicen: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y aquel al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿No estás cansado de tu mal genio? ¿No estás cansado de tu impaciencia? ¿Qué es lo que recurrentemente ocurre en ti? De lo cual, como decía Pablo, hago lo que no quiero y lo que no quiero, eso hago, porque todavía el pecado está operando en nosotros, aún siendo hijos de Dios, porque no le hemos dado el lugar a la palabra y al Espíritu Santo para que haga su obra. Y la liberación que el Señor nos ofrece tiene como propósito llevarnos hacia la madurez, hacia la fructificación como hijos de Dios. Ahora, ¿quién es la verdad personificada? Se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestro libertador, es nuestro sanador, es quien nos hace justos a través de su obra redentora. Pero Jesús mismo oraba al Padre allí en Juan 17 y le decía: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En este proceso de santificación tenemos que estar metidos tú y yo continuamente, porque el mundo lo que quiere es que no salgamos de su sistema esclavizante. ¿Te has dado cuenta que el mundo esclaviza? Está diseñado para esclavizar. Vemos la condición económica y social de los países, de las sociedades y del mundo.
Desde que el ser humano cayó en pecado, quedó bajo la autoridad de Satanás. Y Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo, aunque Cristo ya lo venció. Y la labor tuya y mía es precisamente representar a este Cristo de poder y arrancarle a las almas de las tinieblas en las cuales los tiene esclavizados. ¿Cuál es tu definición de esclavitud? Esclavitud, por definición, es la sujeción involuntaria de una persona para someterla y obligarla a hacer algo que no desea. Yo no sé tú, pero cuando yo estaba en la adolescencia, no tenía valores y convicciones firmes. Y yo recuerdo cómo la influencia del mundo a través de mis compañeros de la escuela me llevaron a hacer cosas que yo no deseaba hacer. Pero muchos jóvenes se encuentran en una situación de que ya no quieren estar en el ambiente de su casa, porque no es un ambiente en el cual se sientan amados y se sientan aceptados. Es un ambiente familiar donde hay pleitos, hay contiendas. Y por tendencia natural, los jóvenes buscan crecer, madurar, tener sus propios espacios, pero por desgracia caen en manos de personas con liderazgos que los llevan a conductas y a comportamientos que los meten a la adicción. Yo estudié medicina veterinaria, pero ¿saben cómo nos decían al grupito? Ahí vienen los beberinarios. Porque era borrachera tras borrachera. Y hoy ya no está tan fuerte en comparación a la droga el alcohol. Hoy tú vas a las casas de restauración de adicciones y encuentras jovencitos de 13, 14, 15 años que ya han estado consumiendo la piedra y el esto y el otro. Jovencitos, adolescentes, porque no hay convicciones. Porque nadie les ha enseñado la verdad que está en Cristo Jesús. Y caen a ese sometimiento involuntario. Y caen bajo la autoridad del maligno para hacer cosas que en el fondo de su corazón no quieren hacer. Pero no tienen la fuerza para salir de esas conductas. Y ya no hablemos en el área de la inmoralidad sexual. ¿Cómo? La maldad en lo sexual atrae a millones y los esclaviza a la pornografía y a tantas cosas. O hablemos de esclavitud mental, angustias, temores, ansiedad. El único que nos va a sacar de esa condición, cualquiera que ésta sea, y no sé cuál sea tu problema con el cual has batallado o sigues batallando hasta el día de hoy, pero déjame decirte que el Espíritu Santo trae libertad, que la unción del Espíritu Santo rompe los yugos de opresión. Es una verdad y es una realidad. Y si tú has sido una persona de lento aprendizaje como yo, lo único que te pido es que te sostengas en la verdad de que Cristo es tu libertador, tu sanador, tu proveedor. Porque Él es fiel. Y si tú tienes, aunque sea una fe pequeña, en su verdad, en su persona y en el poder del Espíritu Santo, verás esa libertad en tu vida de toda esclavitud. ¿Quién dice amén? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Dice la palabra en Romanos que el pecado no será señor de nosotros, no se enseñoreará de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hablando de la gracia no solo es el favor inmerecido de Dios, es el poder de Dios para ser liberados por la fuerza de su Espíritu Santo de toda carga, de toda esclavitud, de toda enfermedad. Así se lo dijo el Señor al apóstol Pablo cuando dice que
tuvo un mensajero de Satanás que lo afligía todos los días. Dice, y he orado al Padre varias veces. ¿Y saben qué le contestó el Padre? Que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia es el poder de Dios que nos perfecciona y nos saca de las debilidades por medio de su Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, que creer lo que dice Lucas 4, 18 y 19. Si lo ponen, por favor. Dice, el Espíritu Santo me ha ungido. ¿Por qué no lo repites conmigo? El Espíritu Santo me unge hoy, me habilita y me capacita para vivir en libertad. Y no solo yo, ahí dice, me ha ungido, ¿para qué? Para que lleves buenas noticias a los pobres. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Te hago otra pregunta muy importante. ¿Todavía el pasado te sigue doliendo? Si el pasado al día de hoy te sigue doliendo, quiere decir que la herida aún no está sanada. Y tienes que permitirle al Señor Jesús que sane los quebrantos de tu corazón y que te libere de esa carga que todavía traes, producto de las injusticias cometidas en tu contra, inclusive antes de que nacieras. No podemos ser hijos de Dios que sigamos cargando con un pasado que todavía nos duele o que nos culpa o que nos avergüenza. Cuando Cristo vino precisamente a sanar a los que tienen el corazón roto y vino a liberarnos de toda cautividad. Y hay personas, como oía yo, que dicen, hay personas que viven atadas a su pasado y que tienen miedo a su futuro, pero no viven el hoy. Y hoy el Señor te dice, hoy es día de salvación para ti. Hoy podemos vivir en la paz, en el amor de Cristo. Hoy podemos reconciliar, es decir, saldar las cuentas que tengamos con Dios y las cuentas que tengamos con el prójimo o aún con nosotros mismos. Y ahí habla que la unción del Espíritu Santo, como dice ahí, libera a los cautivos, trae vista a los ciegos, pone en libertad a los oprimidos. Cierra tus ojos por un momento y vamos a decirle, Espíritu Santo, que tu unción caiga sobre cada uno de nosotros y nos revele la verdad contenida en tu sacrificio, en tu resurrección, en todo lo que tú pagaste con tu propia vida y que nos pusiste, Señor, a cada uno de nosotros en disponibilidad para poder vivir la vida abundante que te costó a ti todo lo que tú eras y lo que tú eres. Espíritu Santo, toma el lugar que te corresponde en mi vida y límpiame de todo recuerdo maligno del pasado. Límpiame con tu sangre de todo pecado del cual no he podido salir y que he seguido practicando. Sácame de la ignorancia con la luz de tu palabra. Ilumina mi entendimiento para que yo pueda vivir a plenitud lo que tú tienes para mí en esta tierra y pueda llegar a la eternidad habiendo cumplido el propósito por el cual tú me tienes aquí. ¿Quién dice amén? Hay una palabra hermosa que nos afirma que el Espíritu Santo hace la obra libertadora. Se encuentra en Zacarías 4, del 6 al 8. Y dice así: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Escucha, hija de Dios, hijo de Dios, no es con ejército, no es con tus recursos, no es con tus fuerzas, sino con mi Espíritu Santo, dice el Señor Jehová de los ejércitos.
Y fíjense lo que dice el verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Hoy, con el poder de la verdad y del Espíritu Santo, enfrenta a tu monte, enfrenta a tu gigante y dile: no es con espada ni con ejército. Así como el joven David llegó frente a Goliat y le dice al gigante: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el poder de Jehová de los ejércitos. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar a sus gigantes. ¿Cuáles han sido tus opresores? Espero que no te venga a la cabeza tu marido, pero sí, o tu mujer. Pero ¿sabes qué? Marido o mujer, escucha, tú ya no puedes ser un instrumento del diablo para oprimir a tu familia, para abusar de ellos. Si te llamas hijo de Dios, porque Cristo viene a liberarnos para vivir en un entorno familiar de reconciliación, de amor, de perdón, de misericordia, de empatía hacia nuestro prójimo. No es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. ¿Y qué hizo David con la honda? Le dio justo en el centro de la frente a Goliat, y Goliat cayó al piso. Y corriendo fue a ponerle el pie encima a David al gigante, y con la propia espada del gigante le cortó la cabeza. En el poder del Espíritu Santo, hoy declaro que todo gigante que te ha oprimido es degollado por el Espíritu Santo. Pero que tú te levantas en la fe para no admitir más injusticias, más abuso, más maltrato. Que en un espíritu de amor y de reconciliación puedan los miembros de tu familia reconocer sus ofensas de unos a otros y establecer el reino de justicia, paz y gozo en la mesa de tu cocina, en la mesa de tu casa. Y que se acaben los pleitos, los gritos y los sombrerazos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Pero no solo ¿quién dice amén? ¿Quién lo va a poner en práctica? Hermanos, estamos aquí, la pastora está aquí, los que hemos estado colaborando en esta visión, estamos aquí para servirte. Pero sí te animo a que tú creas que vas a desarrollar tu propia fe, que no te cuelgues toda la vida de la fe de alguien, que desarrolles a través de la verdad y el poder del Espíritu Santo convicciones firmes en tu corazón, para que tú puedas ver que la voluntad de Dios es buena para ti, es agradable y es perfecta. Pero démosle lugar a quien merece el lugar, el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es la que nos hace libres. Y por medio de él, toda montaña de opresión y de esclavitud debe de caer y debe deshacerse en el nombre de Jesús. No te conformes a periodos cortos de paz, de gozo, de alegría. Y otra vez el enemigo te jala, te pone la trampa y te vuelve a tirar. ¿Cuántos se identifican con eso? Ahora, sabemos que hay una guerra espiritual. Pero estamos del lado vencedor. ¿O de qué lado estás? ¿Del ganador o del perdedor? Estamos del lado ganador. ¿Qué tenemos que hacer valer en nuestra vida y circunstancias? El triunfo de Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer valer. Por eso tenemos un Nuevo Testamento. Hay una herencia que Cristo nos dejó a ti y a mí. Tenemos que conocer la herencia y hacerla valer en nuestra vida. Así que podrías repetir conmigo: unción es igual a poder y es igual a libertad por medio de la verdad. Otra vez, unción es igual a poder, es igual a libertad por medio de la verdad de la palabra de Dios. Estamos con el especialista en libertad. Se llama Cristo.
Señor, tú quieres tu pueblo libre de toda opresión, de todo engaño, de toda mentira, de todo demonio, en el nombre de Jesús. De toda pobreza, escasez, miseria, en el nombre de Jesús. Recuerda lo que dice Efesios 2, 1 y 2, si lo ponen por favor. Dice, y Él les dio vida a ustedes. Nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, del mundo de Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A ver, hijito e hijita de Dios, ¿todavía calificas entre los hijos de desobediencia? Le estoy pisando el callo a alguien. Porque tenemos que entender que el reino opera bajo gobierno y bajo principios. No me puedo llamar un hijo de Dios si no he entendido que tengo que reconocer y admitir el gobierno de Dios en mi vida. El Espíritu Santo nunca nos forza nada, el diablo sí. Pero Dios quiere que bajo su gobierno vivamos protegidos. Es importante que reconozcas quién es la autoridad de tu vida el día de hoy, la del cielo y la de la tierra. ¿Por qué? Porque eso te va a asegurar que el espíritu de rebelión, de desobediencia, de insubordinación ya no esté operando en ti. El ser humano fuimos creados para estar siempre bajo autoridad. El problema es que Adán y Eva eligieron dejar la autoridad de Dios y someterse a la autoridad de Satanás. A Eva la engañó, pero a Adán no. Adán le dio la espalda a Dios y quiso seguir el argumento de Satanás y colocarse en una posición de esclavitud. Y a través de la desobediencia de Adán, ¿qué entró a la humanidad? Entró la muerte, entró la corrupción, entró la maldad, hasta que vino Cristo a darnos la oportunidad de ser libres de esa esclavitud a Satanás. Qué peligroso es seguir bajo la autoridad de las tinieblas. Yo, gracias a Dios, puedo decir que desde el día que recibí a Cristo en mi corazón, el temor desapareció de mi vida. Nunca más he tenido temor ni depresión por casi 40 años. No sé lo que es eso, porque Cristo me liberó de la opresión que tenía sobre mi mente, cabeza, espalda, el día que le recibí como mi Salvador. ¿Tú hoy sigues siendo esclavo o esclava del temor? Si estás oprimido por el miedo, ¿a quién estás sirviendo? Pues al temor. ¿Y de dónde viene el espíritu del temor? ¿Del reino de Dios o del reino de las tinieblas? Párate firme cuando te vengan esos escalofríos infernales, que de repente entra uno a una casa o a una habitación, o estás en una situación y sientes, ¿no?, como escalofríos de temor. Ese es un demonio de temor que quiere paralizarte. Repréndelo. Te vas de mi temor en el nombre de Jesús. No tengo parte en ti, ni tú tienes parte en mí. No temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. En el nombre de Jesús. Esa es la fe en acción, hermanos. Esa es la fe en acción. Y eso no lo puede hacer nadie por ti. Tú lo tienes que hacer. Recuerdo mucho que pues los papás vienen a los pastores de niños y les piden que oren por sus hijos porque están teniendo pesadillas. ¿A algún papá le ha pasado eso con sus hijos? Pero ¿sabes qué? El pastor de niños o el encargado de niños va a orar por tu hijo, pero el responsable de echarle fuera el miedo a tus hijitos eres tú, porque tú eres su autoridad. ¿Entendemos este principio de gobierno? Mira, quien se somete a la autoridad está haciendo morir
su carne rebelde. Y eso es tan importante en nuestra vida. Qué importante es que un papá en su casa no establezca según sus criterios lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Qué precioso es oír un padre de familia decir: ¿qué dice Dios acerca de esta situación? A ver, véngase esposa, vénganse hijos, vamos a orar a Dios para ver cómo se resuelve este problema. Pero ahí está el papá sujetándose al gobierno de Dios, a la palabra de Dios y a la verdad de Dios, y está estableciendo el reino de paz, de justicia y de gozo en su propia casa, y está poniendo un ejemplo maravilloso a sus propios hijos. Jesús es el buen pastor que dio y da su vida por sus ovejas. Él sigue intercediendo por ti y por mí ante el Padre. Pero el Señor Jesús nunca entrará a nuestra vida de manera forzada o ilegal. Él quiere mi entrega y tu entrega voluntaria. En cambio, el ladrón, el engañador, siempre entra ilegalmente a través del engaño y la mentira, tentándonos e incitándonos a pecar, a no creerle a Dios ni a Jesús y, por supuesto, a desobedecerle. Muchas veces oí al pastor Gabriel decir que Jesús vino legalmente a la tierra. Vino como hombre, como ser humano. Eso le dio legalidad, el haberse hecho hombre y caminar en esta tierra como ser humano, como el postrer Adán, que vino a hacer lo que el primer Adán no hizo. Y tú y yo somos hijos de Dios y representamos al postrer Adán en esta tierra. Como hijos e hijas que reconocemos la autoridad del Padre, reconocemos las autoridades en nuestra vida y representamos a Dios de manera legítima. Por eso el enemigo huye de nosotros, porque estamos bajo autoridad y él se sujeta a nuestra autoridad, porque Cristo nos la ha delegado a ti y a mí. Busca la unción. ¿Cuántas veces hemos orado con pastora por años para que venga un derramamiento tal del Espíritu Santo, que las almas mexicanas se conviertan a Cristo? Pero ¿sabes qué? Mientras eso sucede, tú y yo sí podemos vivir ungidos por el Espíritu Santo. ¿Podrías venir, Esteban? Y yo quisiera que hoy le dijéramos tú y yo que queremos retomar nuestra relación con el Padre, con Cristo y con el Espíritu Santo, y que queremos alinearnos al gobierno, a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la única que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. El diablo nos puso diversos yugos de esclavitud, pero hay un yugo de libertad que es el yugo de Cristo. Dice: llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a producir eso? Hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Se fijan cómo no podemos estar en un lugar neutral? O estamos bajo el yugo de Cristo o estamos bajo el yugo de las tinieblas. Amén. Gracias te damos, Padre. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, tú eres el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, hoy reconocemos que en muchas áreas hemos seguido en nuestras fuerzas, haciendo lo que según los criterios humanos de la tradición, de la costumbre o nuestros propios criterios humanistas dictan. Y hemos diluido tu verdad en nuestras vidas. Está mezclada la verdad con el engaño y la mentira. Espíritu Santo, purifica tu verdad en nuestros corazones, mentes, almas, de manera que podamos experimentar la libertad,
Como dice tu palabra, conoceremos la verdad y nos hará libres. Y aquel al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Dile: yo, Señor, quiero ser liberado de toda esclavitud, de todo engaño, de toda mentira. Espíritu Santo, vivifícame, renuévame, ilumina la palabra de Cristo para que se haga realidad en mí. Hoy, Señor, declaro que no seguiré siendo un esclavo del mundo, del pecado, de la carne, de la ideología humanista, avara y codiciosa de este mundo. Espíritu Santo, ilumina hoy mi entendimiento de una manera nueva, para caminar en tu reino de legalidad y no dar lugar al enemigo, que lo que quiere es seguir esclavizándome. Y déjame decirte algo: sin el Espíritu Santo no podrás llevar a cabo el plan maravilloso que Dios tiene para ti. Hoy es un día de recomenzar para vivir el resto de la vida que nos permita vivir el Señor en su palabra, en su verdad y en sus caminos. Pídele perdón al Señor y que te lave y te limpie de todo engaño, de todo pecado, de toda práctica esclavizante. Y recibe el perdón de Cristo. Perdona si todavía te duele tu pasado. Perdona a los que te hicieron daño. Otórgales el perdón y suelta la carga en manos del Señor, para que vivas libre tu presente y te encamines a un futuro glorioso, guiado por el Espíritu Santo. Señor, aquí estamos en tu presencia. Espíritu Santo, dile: muévete con libertad en mí, Señor. Trae la salud al cuerpo, al alma, a las emociones, a la voluntad que tanto necesito. Espíritu Santo, permíteme reconciliarme con aquellos que he ofendido, los seres queridos de mi familia. Quiero recuperar el corazón de mi cónyuge, el corazón de mis hijos. Que todos nos metamos a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Espíritu Santo, te doy lugar en mi vida. Ven a mi vida, Espíritu Santo. Toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Oya banda rababa yanda. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena este lugar. Nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, si ponte de pie, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder. Espíritu de Dios, llena este lugar. Nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder a ti. Padre, y en el nombre de Jesucristo Respondemos a ti. y en la autoridad de Cristo, reprendo todo demonio, todo espíritu opresor y esclavizante en la vida del pueblo de Centro de Vida Lomas. Fuera de ellos. Te reprendo temor, angustia, depresión, pobreza. Te vas de ellos en el nombre de Jesús. No más esclavitud a la maldad.
libres por Cristo, para vivir la vida tal y como la planeó Dios para cada uno de ellos. Una vida de gozo, de paz, de salud. En el nombre de Jesús, sé libre de todo engaño, de toda mentira, de toda esclavitud. Cristo es tu libertador. La verdad de Cristo te hace libre. Y el mismo Jesucristo, por su poder en el Espíritu Santo, te libera de todo yugo. Se pudre el yugo de opresión a causa de la unción en la vida del pueblo de Dios. Y viene un comienzo nuevo y fresco a la vida de todos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.